hace como el viento que sopla sobre la brasa, y luego es la condición humana, es lo bueno que tienen los malos, en este caso Payne, el que hace que esa Hay victoria... una cosa curiosa con Payne que igual solamente me ha pasado a mí, pero os la quiero comentar. Yo estoy esperando todo el rato que Payne se levante y diga, soy yo el malo. Siempre me da esa... O sea, y hay como 3 o 4 intervenciones que dice, ahora es cuando entra y lo dice. Pues no, todavía no. Ahí tiene que pasar otro rato más, Es ¿no? que los malos son muy malos, ¿eh? O sea, es decir, imagínate las escenas en las que están contra los niños, atropellando las carretas, quitándole eso es los duro, periódicos. Eso en Capra además sorprende, ¿no? Sí, cuando les Es quitan una visión de la maldad como demasiado, en fin, Eso agria. que se decía, que le quitan las sábanas de los sordomudos. Eso que he leído en España. Pero es verdad. Y con qué maravilloso respeto está filmado, que por cierto lo tenemos ahí, en el decorado, donde cuando él entra a lo de Abraham Lincoln, como está filmado de bien, ¿eh? Con qué elegancia. Porque además la verdad es que produce impacto. Yo la primera vez que subí ahí, esa escalinata, y te encuentras... Yo siempre he pensado que era cuando hablaban de las maravillas del mundo, por eso decía, el templo aquel de Zeus o no sé qué, que medía no sé cuántos metros, debía ser una cosa así, parecida. Lo que pasa es que la luz, el lugar, te sobrecogen, ¿no? Toda esa serie de connotaciones y de símbolos que él va descubriendo son, no sé, yo creo que son magníficas, ¿no? Sobre todo, que no tienen ningún pudor los norteamericanos en reconocer que eso es lo suyo, no se avergüenzan nada de lo suyo, no les parece que pueda estar subrayado, que pueda estar escrita en cursiva esa parte de la película. No, les parece... Es un mensaje clarísimo. Concretamente para nosotros, además, bastante, en ese sentido, bastante... no sé cómo decir, nos raspa bastante, porque no es exactamente lo que... Claro, esa escena entre el abuelo y el niño, esa especie de respeto, de respeto hacia la Constitución y este tipo de cosas, no sé, claro, eso como mínimo choca, o nos choca, vamos. Cuenta Capra, de hecho, que cuando fue por primera vez a ver el Senado se quedó sobrecogido, que fue algo que le impactó y que le llamó mucho la atención, y que luego al rato ya, después del impacto, pensó en cómo iba a filmar aquello tan difícil, ¿no? Porque unos estaban a este nivel, otros un poquito más arriba, y la sala de prensa arriba, arriba del todo. Eso no era nada fácil de rodar, ¿no? Lo llenó de cámaras aquello. Sí, hizo unos... Era muy... Inventaba mucho Capra a la hora de... Ahí cuenta lo de que cuando se rueda normalmente una secuencia se hace un plano máster, donde están todos, y luego vas haciendo uno por uno, y tal, que él aquí claro, han pasado 5 horas, y para que estuvieran los actores y que no te tenga que dar la letra o el director o la script, él hizo grabar rápidamente el sonido, y entonces les ponía el sonido real para que ellos tuvieran... Ponía como un flashback de sonido. Claro, y eso está muy bien, pero hay planos muy complicados. Cuando ella le grita, que en la versión original le dice algo así como "Let him speak", déjale hablar, déjale hablar, y ella está arriba, y está todo lleno de figurantes, todos muy bien, dan todos el pelo de senadores, muy bien vestidos. Es muy complicado. Tenía un experto que trabajaba en el Senado, que fue el quien le contó todos los entresijos. O sea, fue de hecho el director de casting, que era el que eligió a los senadores, le dijo, búscame 180 personas que parezcan senadores. Claro, o sea, alguien que trabajaba allí, que trabajaba en prensa y en protocolo del Senado, que fue su mejor ayudante en este... De alguna manera, muy difícil, ¿eh? De alguna manera eso es lo que quiso Sidney Pollack hacer. Es lo que quiso hacer Sidney Pollack con Chencho Arias. Cuando él quiso rodar la película La Intérprete, que en Naciones Unidas, donde estaba Chencho Arias, y además le daba un papelito y todo para tenerlo allí, y que le fuera diciendo más o menos todo, no sé, una metodología de actuación, cómo se sientan, cómo se mueven. Transmitir esa verdad hay que saberlo, ¿no? Nos ponen los actos tiesos a lo mejor y quietos, no, porque como están charlando, otro que está así tumbado todo el rato, por ejemplo, otro que parece el Senado, yo no lo conozco, pero parecerlo lo me llevaste a ver el Parlamento en Bruselas y en Estrasburgo, bueno, yo vi que era pues como una clase de los de séptimo de una universidad, es más o menos como están todos, ¿no? Pues fíjate, tiene mucho que ver con esto, en el bar, todo el mundo, y
el run run, digamos, ¿no? Es parecido. Pero vamos, aquí entras en el Congreso también, vosotros lo habéis visto más que de sobra, y a mí también me da un punto. Hombre, claro, porque Las estás cosas en un como lugar son. sagrado. Sí. Claro que sí, Dices- eso lo sí. primero que dices es qué pequeño es, que parece muchísimo más grande. Y lo segundo, te sientes en un sitio importante. Ya anda que no lo remarca, porque esto viene del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es que ver eso y que te lo digan, oye, es algo en lo que... Y que se lo crean, porque Claro, aquí la el cosa problema es que no se lo terminan de no, creer. exacto, es creerte en tu propia existencia, vamos, en tu propio sistema. Claro, tu propia constitución, es tu propio sistema porque has optado para apostar para tener una vida. Entonces, Caballeros sin Espada en ese aspecto es una película Revolucionaria ahora mismo. sanísima, ¿no? Muy sana. Y yo creo que es de las... Han pasado el tiempo, es de las mejores películas de Capra. Tú decías que Bello es vivir, que es una maravilla, por supuesto, pero si yo tuviera que elegir ahora una de Capra, a lo mejor cogía a Juan Nadie. Juan Porque Nadie. salvo el final que comentaba Juan Luis, de que está impuesto, porque el final es que Gary Cooper se tira desde arriba Claro. el día de Nochebuena. Ya, pues parece ser que no estaba tan impuesto, sino que se debe a una carta de estas de estos pases que haces previos y tal, y un espectador le sugirió que Hombre, para aquella época que Que era los mismos- imposible que se acabara solo hay Juan una Nadie manera- tirándose. Gary y que Cooper, solo hay o una sea, manera de que ese hombre no se tire, y es que los propios Juan Nadie le pidan que no se tire. Eso parece ser que fue una sugerencia de un Para entender por ese final feliz probablemente hay que irse a Que Bello es vivir, porque en la última secuencia de Juan Nadie parece ser la primera. O sea, si os fijáis hay una continuidad y podría perfectamente ser la continuación, cambiando de nombres y de escenarios, pero la tragedia personal puede ser relativamente parecida. Es que es una película muy dura, porque si os acordáis, cuando le dice Clarence el ángel a él, esto como hubiera sido si tú no hubieras vivido, ese Potterville es terrible, es una película como de terror. No, es total. Potterville es una película de terror. Claro, Se ve allí. pero es que yo creo que es la película mejor que se ha hecho nunca o que se puede hacer incluso después de una guerra. Es que no hay, o sea, creo que es la película que hay que ver después de todo lo que se había visto, vivido, tal, dices, es impresionante. A mí me parece que Bello es vivir tiene algo, un punto más que ninguna otra película. Tampoco tuvo tanto éxito cuando se hizo, Qué bello es vivir. Son películas que han ido con el tiempo. Esta se ha asociado ya a las Navidades, es una película navideña, ¿no? Que se pone en todas las televisiones Sí, no, de pero no es prácticamente todo el planeta. Es cuando llega navideña, eso. sí, pero no es nada No es navideña. nada navideña, navideña, claro. más bien lo contrario. Fíjate que a mí hay una cosa que me llama la atención, y leyendo la biografía de Capra no he conseguido entender, igual vosotros me ilumináis en este sentido. ¿Qué pasó con Capra? ¿Por qué de pronto deja de ser el director por antonomasia, en lo que tú decías, que lo que decían sus pares de él, que era el más creativo, hacía un éxito cada año, cada 2 años, y de pronto llega a Qué bello es vivir, que es la última gran película, por así decirlo, y entra en una etapa oscura que finalmente, hasta casi un gángster para un milagro, no vuelve a 10 años o más de 10 años, casi 15 después. ¿Qué pasó con Frank Capra? ¿Por qué de pronto este tipo desaparece? Él viene a España, además, a hacer la película del circo. Y no se puso de acuerdo porque no le gustaba el guión, porque estaba hecho en función solo de John Wayne y por eso lo hace Henry Hathaway, que era otro magnífico director, pero que era como un amigo de él. Y entonces hubiera sido estupendo, él hubiera hecho una buena película en España, Capra. Toda la gente que le conoció en España hablaba de él maravillas, de cómo era como persona. Yo creo que a Capra, como le ha pasado a casi todos, probablemente menos a John Huston, que muere con las bombonas para respirar en el camión de cámara y hace una obra maestra que es la película de los muertos. ¿Cómo te diría yo? Su tiempo es otro y su manera de ver el mundo es otra, porque la gente que llena los cines son otros y su época, como la de John Ford y como... Fíjate las últimas películas de Hitchcock, Family Plot y eso, ya no son. ¿Por qué? Dice, porque no es que se salgan de su tiempo, ellos siguen en su tiempo. Lo que se va es el tiempo de ellos y llega otro tiempo. Entonces las películas de Capra ahora las puedes ver, pero no con la inmediatez que se veían antes. Yo creo que la última, Un gángster para un milagro, es magnífica. A mí me parece una película. Lo que pasa es que parecía vieja en su momento, porque dice, bueno, esto es lo de Lady Manzanas y todo esto, y como unos golfos, que es la historia de Damon Runyon, pueden a
a la pipera esta, que no es nadie, y tiene una hija y dice que se va a casar con un príncipe heredero en España y no sé qué. Y entonces todos dicen, un momento, vamos a hacer... Y acaba viniendo el alcalde de la ciudad, el gobernador, y dice, es un cuento de hadas. Y dice, sí, pero está muy bien el cuento de hadas. En ese momento no estaba para cuentos de hadas, era la guerra de Vietnam, era todo eso. Pero la ves ahora y dices, es Capra en estado puro. Sí. Capra siempre ha sido Capra. Lo que cambia es el mundo. Lo que yo creo que no ha tenido Capra más que... ha sido ese reconocimiento posterior que sí han tenido Hawks, sí, sobre todo Howard Hawks, del rescate de No fue un esa hombre zona. querido por Cayer, sin más, por la eso vanguardia, Sí, por la vanguardia nunca ha tenido crítica esa de entonces. revisión que sí han tenido otros y que, vamos... Hasta que